Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la clase de hoy. En la sesión anterior, en el video anterior, nos quedamos en esta parte donde creamos un deck. Las cartas del deck las tenemos en la memoria de la computadora, ya existen en código y nos hemos enfrentado a un problema en el cual cada vez que nosotros dábamos play nos aparecía este esta pantalla, en la cual tomaba ciertos segundos y cada vez que nosotros cambiábamos entre el código y Unity, pues tomaba cierta cantidad de segundos y podemos hacerlo un poquito más rápido. Vámonos a Edit, aquí en el editor de Unity, Edit, Project Settings. Esta pantalla aparece en distintas posiciones en la pantalla. Ay, ahora no lo puedo sacar. Bueno, la puedes mover donde quieras. A mí me gusta ponerla aquí en Project Settings, ponerla junto con el juego y bueno, este es el layout que a mí más me gusta, el acomodo de las pantallas, a la izquierda la escena, a la derecha el juego y me gusta ponerla aquí, pero lo puedes poner donde tú quieras. Y puedes aquí ponerla en distintos lugares para que sea más fácil de trabajar con ella. En todas las opciones que tenemos aquí buscamos la que dice editor y nos vamos hasta donde dice Enter Play Mode Settings y la activamos y en las que aparecen más abajo, o sea, cuando hacemos clic en la palomita se activa Reload Domain, Reload Scene. Estas las dejamos desactivadas. Solo Enter Play activada y Reload y Dominio y Escena las dejamos desactivadas. Esto va a hacer que al momento que demos Play no aparezca esa pantalla y sea un poco más rápido el proceso de estar pasando entre código y escena. Tiene ciertas características eso que acabamos de hacer y eso lo podemos consultar en esta dirección donde dice Details of Disabled Domain and Scene Reload. No es algo que te deba preocupar mucho en este momento para este curso. Podemos trabajar sin esa parte desactivada, pero en el futuro puede que te convenga entender todas las implicaciones que tenga eso. Por ejemplo, de tener lo que es el dominio, recargar la escena, recargar ciertas características. Por lo pronto simplemente desactívalas, pero sí es importante que conozcas qué está ocurriendo por detrás. Y la dirección para llegar a, a ese punto es en la documentación de Unity, Configurable, Enter Play Mode Details. Pero lo dejamos ahí nada más. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos de todo nuestro deck de 50 y tantas cartas, vamos a crear una mano. Tomo, por ejemplo, 5 cartas al azar y ahora tengo aquí mi mano. Bueno, son más. Tengo mi mano y puedo hacer cosas con las cartas en la mano. Entonces vamos a ver cómo pasar de una lista donde estamos acomodando todo nuestro deck. Que por ejemplo aquí está el deck. Deck es una lista vacía que después tiene 50 y tantas cartas. Vamos a crear una mano y después podemos crear una mano por cada jugador. Hasta ahora, si hacemos un pequeño repaso, hemos hecho strings, cadenas de caracteres, 0, 1 o más caracteres, que caracteres nosotros los conocemos como letras, números, símbolos. Vimos también cómo imprimir en el debug.log, le llaman imprimir. Ya no se utiliza porque no estamos imprimiendo en la terminal, pero se quedó el término. Estamos guardando una bitácora de textos. Y también vimos cómo crear arreglos. Este es un arreglo, esta es una lista, cómo iterarlos por medio de un ciclo for each, etcétera. Al final ya tenemos nuestro deck. Y cada vez que nosotros corremos, me faltó guardar los cambios. Vamos a guardar estos cambios, vamos a darle play. Mm. Bueno, esta pantalla de compilando nos va a seguir apareciendo cuando guardamos nuestros cambios, pero no va a recompilar, no va a volver a recargar a reiniciar el dominio y reiniciar la escena cada vez que nosotros demos play. Antes era cada vez que hacíamos play. Ahora lo va a hacer una sola vez al momento de que detecta que hay cambios en los archivos o en los scripts de C Sharp. Entonces vemos que aquí nos aparece una carta. Mm, Aquí, tu carta es el 2 de clubs. Recordemos que este está en inglés. Pero no hemos hecho nada con el deck todavía. Es más, ¿cómo sabemos siquiera que tiene las 50 y tantas cartas que nosotros dijimos? En teoría aquí cada vez que lo agrega debería ir poniendo una de ellas, o sea, el 2 de H, el 2 de C, el 2 de D, el 2 de S, pero pues no sabemos realmente. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Hay varias maneras. Vamos a ver una de ellas.
que es utilizar la función deck.count, de contar. Cuéntame cuántos elementos hay en una lista. Algo también interesante es de que lo podemos hacer, por ejemplo, aquí con values.count, pero en suites, que no es una lista, sino es un string, el count no existe. Existe otro que se llama length o longitud. Entonces, esos dos son los que vamos a estar utilizando. Distintos lenguajes utilizan contar o longitud. Y pues, si no hay una, seguramente va a estar la otra. Entonces, vamos a imprimir en consola debug.log. Acuérdense, ponemos el signo de dólar, ponemos las comillas, y eso nos va a permitir adentro poner un texto e ir describiendo lo que tenemos en variables. Entonces podemos poner algo como el deck tiene cartas. Acuérdense que lo que tengamos entre estas llaves se va a reemplazar. Entonces el deck tiene X cantidad de cartas. Y sabemos que está el deck.count. Recuerden que si lo ponemos con minúscula nos va a marcar un error porque no detecta count con minúscula, tiene que ser exactamente con mayúscula. Y deck.count cartas. Ahora algo muy importante. Anteriormente habíamos visto solamente string. Si ponemos nuestro cursor por encima dice variable local de tipo string. La variable count, ¿de qué tipo es? Cambia y ahora es un tipo entero. A diferencia de textos que no tienen tanto valor para la computadora más que letras que se van a mostrar en un texto. Por ejemplo, aquí lo estamos reemplazando y el deck tiene 10 cartas, por ejemplo, y se convierte en un texto. Este símbolo lo que está haciendo es juntar este texto con un número. El deck tiene 15 cartas, 52 cartas, las que sea. También podemos hacer con los enteros cálculos matemáticos que no pudiéramos hacer con símbolos. Por ejemplo, si sumo la palabra perro con gato, pues no tiene mucho sentido. No me va a dar perro más gato, me va a dar un, no sé, un conejo. No tiene mucho sentido. Pero sí, por ejemplo, podemos, con las cosas que son numéricas, podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas, contarlas, etcétera. Y vamos a ver un ejemplo un rato más. Entonces, acabamos de ver que también tenemos números enteros. ¿Y a qué se refiere un número entero? De que para propósitos de un juego de póker no hace sentido tener dos cartas y media. O sea, o son una o dos o tres cartas. No, no tiene sentido tener fracciones en este tipo de cosas que vamos a hacer por ahora. Entonces el deck tiene 0, 1, 2 o más cartas. Pregunta, ¿también puede tener números negativos? Sí es posible trabajar con números negativos. Por ejemplo, tengo menos 5 cartas. Tampoco tendría sentido en, en lo que estamos haciendo tener cartas negativas, pero para algunas cosas matemáticas pudiera funcionar. Por lo pronto, el entero nos permite trabajar con números enteros que van del 0 en adelante, 0, 1, 2, 3, o también podemos tener números negativos que por ahora no los vamos a utilizar. Y vamos a ver cómo funciona esto. Guardamos el cambio, nos regresamos aquí a Unity, tarda unos segundos en recargar, compilar los scripts. El proceso de compilación lo van a escuchar mucho, significa que está leyendo todas las instrucciones que tenemos aquí, va a interpretarlas, va a leerlas una por una y va a decidir si es correcto el script. Por ejemplo, si aquí tuviera un error, debug.log, hola. De entrada aquí el IDE, o sea, esta interfaz Visual Studio Code, nos va a mostrar en color rojo ciertos errores. Pero ¿qué pasa si por alguna razón los dejo? Me regreso aquí a Unity, me va a marcar un error como este en rojo y no me va a permitir darle play. Los errores de compilador tienen que ser arreglados o corregidos antes de que puedas darle al play. Y este es un proceso de compilación. Cada uno de los scripts que tengamos en el proyecto los va a estar leyendo, interpretando, entendiendo y compilando. El proceso es más complicado, lo vamos a dejar ahí nada más. Simplemente los lee y dice, funcionan, te dejo que lo corras, tiene un error, corrígelo antes de continuar. Entonces ya nuestro script no tiene errores aquí en el editor. Y acá los va a cargar, cada uno de ellos, aquí donde dice recargando los scripts, se pone a leer todos los procesos y al final, si son válidos, se quita ese error. Otra cosa también curiosa aquí en la consola es que nosotros podemos darle clear
para que se borre todo el historial de lo que hemos escrito con debug.log, pero normalmente está activado aquí en el editor. ¿Dónde es? Aquí en Clear, una sección, si le pones aquí en la flechita, Clear on Play. Cada vez que yo dé play, con Control P se puede hacer también, o con este botón de play, va a borrar lo que tenía antes y va a volverlo a imprimir. O sea, aquí se queda, aunque le quite yo el play, aquí se queda todavía, le vuelvo a dar play, borra la consola y lo vuelve a hacer. Bueno, tenemos la parte de tu carta es 12 y ahora tenemos el deck tiene 52 cartas. ¿Qué fue lo que hizo aquí? El deck tiene una variable que se llama, o dentro, una característica dentro de la variable deck que lleva una cuenta. Cada vez que nosotros agregamos aquí con el deck.add, ese contador se va incrementando y lo podemos utilizar después. Es muy útil saber cuántas cartas tenemos en el deck. Desde un simple contador para mostrar en la pantalla al jugador, oye, el deck le quedan 52, 51, 50. Porque cada vez que le saco una carta, nos permite pues decirle al jugador cuántas quedan en el deck. Para cierto tipo de juegos funciona muy bien eso, pero también nos va a permitir llevar la cuenta para lo que vamos a hacer en un momento. Bueno, vamos a, de las 52 cartas, sacar unas de ellas. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense lo siguiente. Vamos a, aquí donde dice, nos vamos a la última línea del código, nos vamos a debug.log y vamos a poner lo siguiente. La primera carta es tal. Debug.log. La segunda carta es. Y recordemos que dentro de las llaves podemos poner cualquier cosa o cualquier variable. Ahora podemos ver que también podemos poner números, textos, cualquier cosa y lo podemos reemplazar. ¿Cómo sabemos qué tenemos dentro de las cartas? Recordemos que cuando le damos aquí play nos íbamos al sistema de eventos y en el script del deck. Al principio habíamos iniciado la lista vacía. ¿Dónde es eso? Aquí arriba, una lista que se llama deck vacía. Esta sintaxis, esta forma de escribir significa una lista que no tiene nada. Aquí no tiene nada, vacía. Cuando le doy play se crean 52 cartas. Aquí está, que van desde el 0 al 51 y están ordenadas. 2, 3, 4, 5, 6. Muy bonito. ¿Cómo lo hacemos para dentro del código referirnos a la carta 1, 2, 3? Habíamos platicado también que empiezan en una numeración que va del 0 al 52. Esto lo hacemos con, bueno, escribiendo la palabra deck, la variable que queremos, y poniendo los corchetes cuadrados. A estos que tienen un piquito les llamamos llaves, a estos les llamamos corchetes cuadrados. En inglés tienen unos nombres diferentes, te recomiendo que veas, sobre todo cuando leas documentación en inglés, por ejemplo los paréntesis o los brackets, square brackets, y hay distintas nomenclaturas y también varía por el país, pero aquí le llamaré yo corchetes cuadrados. Aquí podemos poner un índice. ¿Qué significa eso? Tanto los strings, que de hecho aquí tienen los corchetes desde el principio, los corchetes cuadrados, como las listas, que no es tan evidente, utilizan este símbolo para referirnos a una posición dentro de la lista o dentro del arreglo. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos que en el deck tenemos la carta, primero la 2H, la 3H, la 4H y hay más por aquí, ¿no? Entonces, lo que internamente hace C# es asignarles un índice que va del 0, 1 y 2, más o menos así. Cuando nosotros le digamos a C#, oye, quiero de la lista deck, quiero que me traigas el índice 0, se va a referir a la primera casilla, a la primera posición, 2H. Entonces lo escribimos así. Deck de 0 nos va a devolver un 2H. Y el deck de la posición 1 del índice 1 nos va a devolver el 3H. Tiene que abrirse un corchete cuadrado, cerrarse el corchete y poner un número que empiece en 0 y tiene que ser hasta el 51 en este caso. Si pongo un 52 nos va a marcar un error, lo vamos a ver en un segundo. Pero por ahora 0 y 1. Entonces nos regresamos aquí a nuestro editor, recarga todos los scripts, busca errores de compilación. Si todo pasa, nos va a permitir correrlo. Le damos play.
y vemos efectivamente que la primera carta es 2H, la segunda carta es 3H, como corresponde aquí. En el elemento 0 hay un 3H, en el 1 hay un, perdón, en el 0 hay un 2H, en el 1 hay un 3H. Entonces, todo bien, todo funciona bien. ¿Qué pasaría si se nos ocurre la brillante idea de acceder a un índice que no existe? Por ejemplo, 53, o más 55. El deck tiene desde el 0 al 51, queremos acceder a algo que no existe. La carta en el índice 55 es, le damos clic en guardar, nos regresamos y nos esperamos unos segundos. Play. Nos marca un error en rojo. Si te fijas, antes de correrlo, no era el error como, como el que nos apareció hace unos minutos, en el cual antes de correrlo siquiera nos marcaba un problema, porque no detectaba una palabra correcta, el log estaba con minúscula. Aquí el error ocurre al momento de correr el código, y eso es porque no sabe que hasta que nosotros creemos el deck, no sabe que hasta este momento no existe un índice 55, porque en el futuro pudiera pasar, puede que aquí haya algo que cree más cartas. Y este tipo de errores debemos ir previniendo que ocurran porque rompe completamente el juego. Entonces, lo corremos y dice, argumento fuera de rango, es una excepción, ocurre un error, le llaman aquí a los errores, le llaman excepciones en C Sharp y dice argumento fuera de rango. El índice estaba fuera del rango, debe ser un número no negativo, o sea, de 0 en adelante y tiene que ser menor que el tamaño de la colección. Como recordamos que el tamaño de la colección, acá, el tamaño de la colección era 52 cartas, bueno, que van del 0 al 51 y la lista está dentro de una colección, acuérdate que la lista es una colección, te van a salir errores como esos. El índice, o sí, el índice que estás accediendo está fuera de lo permitido en esta colección. Si pones un -1, por ejemplo, también si aquí pusieras un -1 o un -25, no tiene sentido. Y si te sales de un número mayor al 51, por ejemplo 52, pues va a haber un problema. Pero por ahora no nos tiene que parecer ese problema, porque no lo vamos a hacer. Muy bien, ya vimos los números enteros, ya vimos también cómo acceder a los elementos dentro de una colección, que en este caso es una lista de strings. Vamos a tomar 5 cartas de nuestro deck, ¿va? ¿Les parece? Pero, ¿cómo sabemos cuáles tomar? Porque si están ordenadas de 2 de corazones, 3 de corazones, pues si las tomo en secuencia del 0, 1, 2, 3, 4, siempre van a salir las mismas cartas. Es aquí donde entra un elemento de aleatoriedad que C Sharp y Unity nos van a ofrecer. O sea, en muchos juegos va a haber un tema de aleatoriedad, como tirar un dado, tomar cartas al azar, etc. Y vamos a utilizar una característica aquí de Unity que se llama random. Hay dos randoms. La random del system que nos da C Sharp y hay otro random que nos da Unity a través del Unity Engine. Hay varios debates si conviene más utilizar uno u otro. Aquí vamos a utilizar, sobre todo por velocidad y por la integración con Unity, vamos a utilizar el random que nos da Unity. Cuando pongo aquí el ratón por encima de random dice Unity Engine, pero también hay otro que está escondido aquí que se llama system.random. Y los dos se llaman igual, por eso hay que tener cuidado. Cuando nosotros quitamos el system y dejamos nada más el random, nos estamos refiriendo al que trae Unity Engine. Y vamos a ver un ejemplo. Debug.log. Tu número de la suerte de hoy es, ponemos random.range. Algo interesante, cuando tú veas aquí algo que está deprecado, o sea, entre llaves, entre corchetes dice deprecado, aquí te recomiendo que dejes de utilizar esa característica y busca la equivalente en la documentación. Por ejemplo, aquí en lugar de random range es rango. Y algo interesante que no nos había tocado ver es que aquí en la parte izquierda nos aparece que hay una de dos formas de llamarlo. Números flotantes, que todavía no los vemos, pero prácticamente son números con fracciones, .5, .2, etcétera. O si bajas, te da enteros, que son los que hemos visto y con los que vamos a seguir trabajando por un rato. Entonces vemos que el random range
tiene dentro de los paréntesis dos parámetros. De hecho, si solamente lo pongo así, me marca un error que dice no hay una carga, una forma de llamarlo que tome 0 argumentos. Lo que está dentro de los paréntesis son argumentos, algunos los llaman parámetros, etcétera. Lo correcto, digámoslo, es argumentos. Entonces dice, no te puedo dar un número aleatorio, no te puedo dar un número que esté dentro de un rango si no me das el rango. ¿Entre qué rango quieres que te dé el número aleatorio? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a tener un número entre el 0 y el 51. ¿Por qué? Pues porque son las cartas, los índices que tenemos en nuestro mazo. Entonces, tu número de la suerte de hoy es un número que va entre el 0 y el 51. Algo interesante que hay que leer aquí también es que el mínimo es inclusivo y el máximo es exclusivo. Vamos a entender eso de otra manera. Primero, es más, vamos a hacer un número entre el 0 y el 2. ¿Te late? Un número entre el 0 y el 2. ¿Tú qué esperarías aquí? Que a veces salga un número 0, a veces un número 1 y a veces un número 2. Vamos a copiar esto varias veces, que es un poco ineficiente. Pero una vez va a ser un número entre el 0 y el 2. Nosotros creemos entre el 0 y el 2. Lo guardamos. Nos regresamos aquí a nuestro editor de Unity y vamos a ver qué ocurre. Esperamos a que termine de compilar, que es una parte bien divertida. Damos play y vemos que tu número de la suerte a veces es 0, a veces es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y nunca sale el 2. ¿A qué se refiere eso? El exclusivo significa que cuando tú me pongas el 2, yo te voy a permitir hasta un número menor que ese. Entonces, si pongo un rango entre el 0 y el 2, en realidad me va a dar números entre el 0 y el 1. ¿Por qué rayos ocurre eso? Para poder hacerlo como lo siguiente. En lugar de poner directamente que voy a poner 52 cartas, puedo unir el deck.count. Como el conteo de cartas te dice que tenemos 52 cartas, pero nuestros índices van desde el 0 al 51, entonces va a generar un número entre el 0 y el 52 exclusivo, entonces en realidad va a ser entre el 0 y el 51. ¿Es confuso? Sí, un poco. Entonces guardamos, nos regresamos para acá y nos tiene que dar un número entre el 0 y el 51, incluyendo el 51. Damos clic en play y en este momento nos dio el número 27. Muy bien. Quito el play, lo vuelvo a poner y ahora me dio el número 37. Lo quito y me vuelvo a poner y me dio el número 43. Esto es muy efectivo, esto es, pues, es realmente lo que queremos, que cada vez que nosotros corremos el script nos dé un acomodo diferente de las cartas, que no siempre ocurre al igual, sino que hago el equivalente a un shuffle y me da números diferentes, eso es lo que queremos. Pero también eso lo hace un poco impredecible cuando hacemos ciertos juegos, por ejemplo en online, o si tú quieres seguir los ejemplos que yo estoy haciendo, te van a dar números completamente diferentes y el estado del juego, el game state, va a ser muy diverso. Entonces para eso le decimos al generador de números aleatorios, a esta función random, que nos dé siempre los mismos números aleatorios, pero basados en una semilla, referenciados con una semilla. De esa manera, si tú en tu código lo corres de la misma manera, si lo corres tú, te va a dar de la misma forma, el mismo acomodo de los números aleatorios y podemos correr los ejemplos iguales. Y me vas a decir, pues, ¿qué caso tiene? Entonces ya no es aleatorio. Bueno, lo importante es que la semilla de números aleatorios sea diferente cada vez que iniciamos el script o cada vez que hacemos una prueba nueva, pero que cuando queremos correr la misma partida, por llamarlo de alguna manera, sepamos que las cartas están desordenadas de la misma forma, pero ya cuando se lo demos a un jugador, ahí sí él esperaría, ella esperaría que fuera cartas diferentes cada vez. Eso lo vamos a ver más adelante porque es algo que a mí me parece muy peculiar, muy interesante, porque eso nos permite, por ejemplo, hacer la partida del día y en ciertos juegos que siempre el acomodo de las cartas sea de la misma manera en el día y puedas jugar varias veces la misma estrategia, pero al día siguiente es una estrategia diferente. Vamos a ver eso. Para definir que queremos una semilla para nuestro generador de números aleatorios, ponemos random.seed, que ya está deprecado. Entonces lo vamos a init state. Te fijas, a veces vas a encontrar que en alguna documentación o por alguna práctica, yo traía lo del seed, te vas a la documentación y te va a recomendar otra forma equivalente, te lees la documentación y en init state menciona el seed. Aquí dice, inicializa el número aleatorio
con una semilla y la semilla tiene que ser un número entero. La semilla se utiliza para inicializar el generador de números aleatorios. Si nosotros no lo ponemos, va a generar uno dependiendo de la fecha del sistema, la fecha de tu equipo, de tu computadora o de tu dispositivo móvil, y cada vez que des play, la fecha y la hora va a ser ligeramente diferente, unos segundos o milisegundos más adelante. Entonces cada vez que tú des play va a haber un número diferente, pero queremos poder determinar exactamente un momento. Podemos hacerlo como esto, poner la fecha 2022 del mes 4 y hoy es, vamos a ver aquí, hoy es 25. Esta es una forma que nosotros utilizamos mucho para la partida del día. Año, mes, día. Y eso nos permite que los números aleatorios hoy siempre sean los mismos. Y pues tiene ciertas implicaciones para distintos tipos de juegos. Entonces lo guardamos, lo regresamos aquí a Unity, esperamos unos segundos, lo corremos y siempre, al menos el día de hoy, o siempre que tengamos esa semilla en nuestros números, el primer número de la suerte va a ser el 18. Lo volvemos a correr, va a ser nuevamente 18. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cada vez que nosotros mandemos llamar a random.range, dependiendo de los parámetros que nosotros tengamos, nos va a dar un número diferente. Y eso es una secuencia de números aleatorios. El primer número va a ser un 18, el segundo número va a ser cualquier otro, el tercero va a ser cualquier otro, pero siempre la secuencia que tenemos que hacer es inicializar el estado con una semilla conocida, 2022, 0425, y sabemos que el primer número generado por esta función va a ser el 18, el segundo va a ser otro número exactamente iguales, pero es una secuencia de distintos números que se van a ir resultando. Vamos a ver por qué es importante eso en un rato más. Por lo pronto, simplemente le damos play. Y vemos que el primero fue 18, después fue un 19, después fue un 9, después fue un 50, un 14, etc. ¿Bien? ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Para qué rayos queremos generar un número de la suerte? ¿Ah? Porque vamos a sacar dentro de todo el deck, le vamos a decir, oye, dame una posición de la carta. Es como el equivalente a hacer algo así como esto. Mira, dime stop, aquí. Entonces la carta que te va a tocar es esta. Vamos a repetir el mismo ejercicio. Voy a hacer aquí como un shuffle. Me dio un índice cualquiera, esta carta aleatoria, y ahora tomo esta. Hay varias formas de desordenar el shuffle. Hay un método más avanzado, más complicado, que implica cambiar las cartas de posición muchas veces, y ya después vas a tener un mazo que está desordenado y ya simplemente la sacas. Pero ahora, para hacerlo más sencillo, vamos a hacer ese método que te dije, donde dime una posición y voy sacando las cartas una por una. Para ello, primero vamos a ver otro ciclo. Vimos el de for each, pero vamos a ver uno que nos permita repetir el mismo código varias veces, que se llama for. El for nos permite principalmente hacer conteos de situaciones. Oye, dame 5 veces, saca una carta del mazo, para evitarlo hacer una vez, cada vez. Por ejemplo, ahorita que yo estuve haciendo lo de generar los números aleatorios, ¿te acuerdas de debug.log? Un número de la suerte es, y ponemos aquí el random.range entre 0 y 51, bueno, 52. Ops, en lugar de copiar y pegar esto muchas veces, podemos utilizar un ciclo for. Vamos a hacerlo. Entonces, dentro del for, lo que tengamos dentro del bloque de las llaves se va a repetir n cantidad de veces, las que nosotros definamos. Y requerimos poner dentro de los paréntesis lo que se llama una sintaxis de la siguiente manera. Ponemos un bar, ponemos el índice actual, que empieza en 0. Después ponemos el índice actual, ponemos el símbolo de menor que y una cantidad de veces que nosotros querramos que esto se repita. Por ejemplo, 5 veces. Y después ponemos más índice actual. Un momento, ¿qué rayos está pasando aquí? Bueno, índice actual es una variable, lo definimos aquí con la parte var, que detecta que es un entero de 32 bits. Oye, un momento, antes me habías dicho que se llamaba int y ahora me estás diciendo un int de 32 bits.
prácticamente son equivalentes. Cuando ponemos el mouse aquí nos dice, oye, el int de 32 bits es un int. Prácticamente es lo mismo. Ya después veremos que hay enteros de distintos valores, 8, 16, 32, 64. Hay de distintos, pero por ahora el de 32 bits es el default, el que por defecto vamos a utilizar. De hecho, este número 0, cada vez que nosotros escribimos algo aquí, le ponemos el mouse por encima, nos sugiere de qué se trata. Este 0 en realidad es un entero de 32 bits. Para nosotros es un simple número 0, pero el sistema lo detecta de ciertas maneras. Si por ejemplo yo le puse algo como 0.5, automáticamente lo detecta como un número doble, simplemente por ponerle el punto. Y si al 0.5 le agrego una F, ahora lo detecta como un número flotante, bueno, de sencillo, de precisión sencilla, pero en realidad es un flotante, y podemos hacer ciertas cosas como ponerle una M, y ahora va a ser un número decimal. Bueno, la forma en que nosotros lo escribamos, automáticamente lo va a interpretar C# para ciertas cosas. Si ponemos un número entero sin punto, va a ser un número entero de 32 bits, un entero. El 5 ocurre exactamente lo mismo. El 5 es un entero de 32 bits. Y la sintaxis más índice actual significa que cada vez que nosotros corramos este ciclo, al índice actual igual a 0, va a poner el valor que tiene antes, 0, y a la siguiente va a ser 0 más 1, y ahora va a ser 1. Y va a ser 2, va a ser 3, va a ser 4, hasta llegar a que sea un valor 5. Y se va a salir de este for en el momento en que el índice actual no sea menor a 5. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la primera vez que lo mandamos llamar, índice actual va a ser igual a 0, va a mandar llamar a este debug.log, se va a mandar llamar, se va a imprimir un número de la suerte, va a hacer un índice actual más, lo que va a ocasionar que ahora índice actual sea igual a 1, lo voy a poner aquí, índice actual va a ser igual a 1, este no existe. Después se va a mandar a llamar otra vez, voy a aquí brincarme un poquito, índice actual cuando sea 5, cuando sea 4, índice actual 4 es un número menor a 5, 4 es menor a 5, sí, bueno, mándalo a llamar una última vez, el más índice actual va a hacer que sea un valor a 5, cuando nosotros ponemos la comparación, índice actual es menor a 5. Índice actual, si lo sustituimos y ahora tiene un valor 5, 5 es menor a 5, no, 5 no es menor a 5, 5 es 5. Entonces va a romper esto. Y está medio extraño, así como de ¿qué rayos está pasando? Bueno, vamos a verlo en un segundo más. Nuevamente, escríbelo, acuérdate de escribirlo conmigo. Le damos aquí en el for, escribimos for, creamos una variable que solo va a existir dentro del for. Si te fijas después, la mandamos llamar índice actual, ya ni siquiera existe, solamente va a existir dentro de este for. Hay una variable que se llama índice actual que empieza en 0 y va a ejecutarse 5 veces. De hecho, se recomienda no poner este 5 así nada más porque dicen, pues, ¿qué significa ese 5? Entonces, hay una situación que se recomienda utilizar que es una constante. A diferencia de una variable con la var, es un número que no va a cambiar después. Por ejemplo, el número de veces o el número de cartas en el deck no va a cambiar. Entonces le ponemos constante entera int que se llame cartas en el deck igual a 5. Y este valor de 5 lo reemplazamos y lo ponemos aquí cards in deck. Oye, es lo mismo. Y pues aparte tuve que escribir más cosas, ¿sí? Aunque se recomienda que este tipo de números, como el 5, le pongamos un contexto para darle a entender qué significa. Oye, ¿este 5 de dónde salió? No, pues no sé si son cartas en el deck, número de veces que querías mostrar un número a la suerte. No sé, simplemente no sé. Entonces se recomienda que lo escribamos de esta manera, cartas en el deck 5, y sabemos que este for va a ir desde el 0 hasta 5, donde 5 significa las cartas que vamos a sacar del mazo y ponerlas en un deck. De hecho aquí estoy equivocado, debería ser cartas en la mano. ¿Cómo le hago para reemplazar un texto de una manera rápida?
en todos lados donde yo lo tenga en el código. Una forma es, por ejemplo, la forma normal es cambiarla aquí, cards in hand, cartas en la mano, pero ahora me ocurre un error porque ya lo cambié aquí y no lo cambié acá. Una recomendación es hacer clic en botón derecho, darle rename o presionar F2 en el teclado. Y si te fijas, aparece aquí un cursor. Voy a cambiar donde dice deck. Y en todos lados del código donde haya puesto cards in deck de manera equivocada, ahora le pongo cards in hack, no en hand. Y se cambió en todos lados, incluyendo este archivo y otros archivos. Este puede funcionar mucho cuando vayas a cambiar el nombre de una variable equivocada, automáticamente detecta en dónde se está utilizando y la reemplaza. Bueno, de una constante, int. ¿Qué rayos significa int? ¿Por qué no pongo algo como constante var? Porque eso simplemente no existe. En las constantes no puedes poner una variable implícita, tienes que explícitamente definir el tipo. ¿Te acuerdas que aquí este 0 es un valor de tipo entero? Aunque aquí sabe que el 5 es un valor de tipo entero, no lo podemos hacer así, entonces le ponemos una constante de tipo entero, cartas en la mano 5 y ya tenemos el for. Bueno, nos estuvimos un montón de tiempo simplemente viendo esto. Ok, vamos a guardarlo, nos vamos a regresar. ¿Y qué esperamos que ocurra? Que nos dé 5 números de la suerte, que el ciclo se ejecute 5 veces. Vamos a ver si es cierto. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5 veces. ¿Qué rayos ocurrió aquí? El índice empieza en 0. Cada vez que se manda a llamar este debug.log o el código en este bloque, al final de correrse se incrementa en 1. O sea, el 0 se convierte en un 1, 2, 3, 4. Al momento en que llega al 5, o sea, se ejecuta 5 veces, porque recordemos que el 0 pues también cuenta, o sea, 0, 1, 2, 3, 4. Llegó al índice 4, pero se ejecutó 5 veces incluyendo el 0. Cuando llega a la sexta vez, entra esta parte, índice actual es menor a cartas en mano. O sea, la sexta vez es mayor, digamos, que la vez número quinta. Pues, oye, ¿sabes qué? Ya me pasé, ya hice las 5 veces que tenía y se sale. Bien, entonces vamos a reemplazar esto por realmente tomar las cartas de la mano. Pero primero tenemos que crear una mano. Tenemos el deck, o sea, el mazo, un conjunto de 52 cartas, pero requerimos otro contenedor, mi mano, para irlas colocando aquí. Bien, entonces creamos otra lista. Debug.log. No, ¿por qué debug? Ponemos un var mano, o en inglés hand, que va a ser una nueva lista de strings. ¿Por qué? Porque nuestra carta la estamos representando como una cadena. Y listo. Esta sintaxis significa créate una nueva lista vacía. Vacía, no tiene elementos. Y aquí las vamos a ir colocando. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que podemos poner hand.add y aquí le vamos a poner una carta, por ejemplo, el 7 de corazones, por decir algo, ¿no? Así podemos ir agregando cartas. Entonces vamos a hacer eso tal cual. Pero primero tenemos que elegir una del deck. Escribimos deck y aquí en el índice, o sea, dentro de las 52 cartas, cogemos una posición, cuál es la que queremos. Vamos a hacerlo de manera aleatoria. Random.range entre el 0 y deck.count. ¿Qué está pasando aquí? Aquí estamos poniendo, a ver, déjame, nos marca un error, solo se pueden asignar, porque nos dice, oye, sí, ya deck, dentro del deck, dame un índice, pero ¿qué vas a hacer con él? Bueno, todavía no estamos haciendo nada. En el deck, por medio de los corchetes cuadrados, vamos a poner un índice que va a ser un número entre el 0 y el 51 en este caso. Entre el 0 y 51. Y la sintaxis es, oye, dame un rango entre el 0 y 52, el conteo de cartas, pero en realidad, como es exclusivo, me va a dar un número entre el 0 y el 51. ¿Y esto qué va a hacer con él? Bueno, lo va a meter a la mano. Hand.add. A ver, esto está un poco complicado. Vamos a partirlo en ciertos pedazos. Esta es la sintaxis, la forma de escribirlo como apretada, comprimida, pero vamos a explicarlo un poco más. Entonces, vamos a crear una variable que se llame índice actual. O va a ser mejor deck
IDX. El IDX es la forma corta de escribir index, índice. Entonces, cuando tú veas un IDX se refiere a el número que representa una posición dentro de una lista o dentro de un arreglo y va desde el 0 hasta la capacidad máxima, el valor máximo de elementos que tengamos. Entonces, dec IDX va a ser un número random en un rango entre 0 y dec.count. ¿Okay? Luego, la carta, vamos a ponerle current card, va a ser dentro del dec, vamos a poner el índice que está aquí, un índice que la primera vez va a ser un número entre el 0 y el 51. Ese número se va a guardar aquí en el dec index. Después este dec index lo vamos a utilizar en esta sintaxis para poner dentro del dec, búscame la carta que está en la posición cualquiera, entre 0 y 51, y este texto se va a guardar aquí en current card. Y el texto va a ser un string que se va a guardar en esta variable. Y después, en hand.add, lo que tengamos aquí en el current card, agrégamelo como una carta más. Current card. Pregunta para ti. ¿Lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá hace lo mismo? ¿Tú qué dices? Respuesta con spoiler, sí, hacen lo mismo. Lo que hacemos prácticamente es reemplazar aquí lo que tiene el dec index. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Dec index es como si cortáramos todo esto y lo reemplazamos aquí. Entonces ya tenemos esta parte. Y después el current card es como si quitáramos todo esto, lo ponemos acá. Y si te fijas, llegamos exactamente al mismo lugar. Hacen exactamente lo mismo, pero aquí lo hacemos con pasos intermedios. ¿Cuál es mejor? Depende. Las dos pueden ser válidas. Por ejemplo, para cosas, digamos que trabajamos ya muchísimo, esta me gusta porque es muy fácil de entender para alguien con cierta experiencia, digámoslo, qué significa esto. Pero la primera vez que nosotros lo estamos haciendo, yo te recomiendo, y yo lo hago frecuentemente, es partir el código en pedazos más pequeños. O sea, de una sola línea hago 3 líneas, pero primero es indicar que esto es el índice, que esta es la carta y que esta carta la meto a la mano. Yo prefiero más esta, pero en ciertas ocasiones podemos utilizar la que es más comprimida. Sobre todo si la línea, mi criterio es, si la línea, ya aquí tenemos tantas cosas que ya no cabe, por ejemplo así, a mí me gusta partirlo en líneas más pequeñas que no lleguen al final del espacio que tenemos en la línea prácticamente. Muy bien. Vamos entonces a dejarlo de esta manera. Pero vamos a ver aquí que hay un problema. La carta, al momento de que nosotros la agregamos del dec hacia la mano, en realidad lo que estamos haciendo es copiarla. No la estamos sacando de un dec. Vamos a decir, mi dec serían estas cartas, que es un 5 y 2 reyes, 2Ks, ¿no? Entonces lo que hago es, dame una de las cartas que tengo en mi mazo, la tengo aquí, y al momento de ponerle el add, lo que estoy haciendo es copiarla en la mano. No la estoy quitando del deck y moviéndola hacia mi mano. Para ello tenemos que utilizar otra cosa que es deck.remove at. Remuévelo en la posición en el índice tal. Entonces ponemos el remove at en el deck IDX. Y si hubiéramos dejado la sintaxis anterior donde el rango estaba en una sola función, pues tendríamos que haber vuelto a llamar el rango, por ejemplo, de esta manera, y diríamos, no es cierto, no es realidad, porque el número que nos da aquí en el deck index, al momento que mandamos llamar este número aleatorio, ¿te acuerdas que era una secuencia? Aquí va a ser un número y acá va a ser otro. Entonces va a agregar la carta en el índice 10, por ejemplo, pero acá nos va a dar un número diferente. Es por ello que tenemos que partirlo, a veces el código lo tenemos que partir en esta variable que la vamos a utilizar en dos lugares. La vamos a utilizar para indicar la carta actual y también para remover la misma carta del deck. Pregunta, ¿es normal que tengamos que hacer eso? Que a veces empezamos a escribir el código de una manera, nos damos cuenta que no va a funcionar igual, incluso nos da un error, y volverlo como a diseñar, sí, es totalmente normal y nos pasa todo el tiempo. Entonces, la carta que vamos a remover, aquí nos dice, oye, dame el índice. Bueno,
es este índice. ¿Qué significa? Vamos a poner este ejemplo. Este es mi deck. As, rey y 5. Va mi número entre el 0 y el 2. 0, 1, 2. Este. Remuéveme el rey. Ahí está el rey. Entonces, lo que hace es primero hacer una copia de este en la mano y después este lo elimina. Propiamente no hay una función como, por decirlo, muévelo de una posición al otro. Lo que hacemos es hacer una copia y después el otro lo borramos. Y va a haber algo aquí interesante. De entrada vamos a correrlo, debug.log, cuántas cartas quedan en la mano, en el mazo. Y vamos a volver a llamar el deck.count. Lo guardamos, lo corremos. Y al principio recordemos que teníamos 52 cartas en el mazo. Ah, y me faltó una acá. Debug.log. ¿Cuántas cartas hay en la mano? En hand, cada vez que nosotros agreguemos, evidentemente se va a ir incrementando este número. Guardamos. Ahí está. Esperamos unos segundos. Entonces, las cartas que tenemos en el deck van a irse disminuyendo de una por una y las cartas en la mano se van a ir sumando una por una. Vamos a ver si está ocurriendo eso. Le damos aquí play. El deck tenía 52 cartas. Después de que quitamos una, ¿cuántas cartas quedan en el mazo? 51. Y se movió a la mano. Después quedan 50 y se movió otra a la mano. Y así hasta tener al final 5 cartas en la mano. Y quitamos de las 52, 5, quedaron 47 en el mazo. Muy bien, ya casi terminamos. Vamos nada más ahora a mostrar las cartas que nos salieron en la mano, las cartas que tenemos en la mano. Pues vamos a utilizar aquí un for each. Recordemos que el for each es poner los parámetros aquí, los argumentos, y ponemos un bloque que se va a repetir una vez por cada cosa que tengamos. Por ejemplo, una carta. Var carta, vamos a ponerle card in hand. Por cada carta en la mano que tengamos en la mano, está medio redundante aquí, vamos a quitarlo. Por cada carta en la mano, vamos a imprimirla. La forma más fácil es debug.log. Una carta es card. Y, es que ya tenemos una carta arriba. Aquí a mero arriba ya tenemos una carta. Vamos a quitar esto, porque ya no lo vamos a utilizar. Ok, ya nos marca un error. Antes nos decía, oye, es que ya había una variable que se llama card a mero arriba. No puedes crear otra variable card porque hay un conflicto. Entonces quitamos la variable card que nos estaba ahí haciendo un poco de ruido. Muy bien. Dentro de este for each va a crearse una variable card que vamos a utilizar aquí. Una carta, una de las múltiples cartas es tal. Guardamos. Nos regresamos y nos tiene que dar 5 cartas aleatorias porque los índices fueron aleatorios. Damos play. ¿O no? Ahí está, damos play y nos dice, una de las cartas es 7C, 7 de clubs, rey de corazones, 4 de espadas, 2 de espadas, 5 de espadas. Muy bien, ya tenemos nuestra mano, súper bien. Pero ¿qué tal si queremos, en lugar de poner todo este debug.log, una línea por cada una, queremos que simplemente nos diga, tus cartas son esta, esta, esta y esta. Lo podemos poner una sola frase, una sola línea. Algo que podemos hacer es concatenar textos. Hacemos algo como lo siguiente, variable cards in hand es igual a un nuevo texto vacío. Es importante que el texto esté vacío. Si ponemos algo como esto, o sea, variable cards, pues dice, pues sí, pero la variable que tiene, bueno, la variable tiene un string vacío. Recordemos que un string vacío es diferente a un string con un espacio. Ese tiene un carácter que es un espacio. Aquí simplemente tiene 0 caracteres. Y lo que vamos a hacer es concatenar textos. Cards in hand es igual a lo que había antes en cards in hand y aparte le vas a sumar
un texto. Oye, espérame, los textos no se pueden sumar. Bueno, cuando ponemos en C# el más con string significa lo que tiene un texto, lo pones y al final lo sumas con otro pedazo de texto. Mira, vamos a ver cómo quedaría aquí. Cards in hand más card. Y este ya lo vamos a quitar. Entonces, lo que había antes en el string, que aquí va a ser un string vacío, le vas a poner el valor de la carta y va a quedar algo así como esto. No había nada en mi mano, entonces ahora hay un 3 de picas y ahora hay un 4 de picas y ahora hay un rey, por ejemplo, ¿no? O sea, el string se va a ver algo así. Y vamos a hacer un debug.log para poner tu mano es cards in hand. Y ahora solo va a utilizar una sola línea del debug. En lugar de una línea por cada una de las cartas, va a ponerla en un solo espacio. Y eso va a ser muy útil cuando tengamos pues muchas cartas. No nos va a ocupar muchas líneas. Lo regresamos acá. Y esperamos unos segundos. Damos clic en play. Y nos dice, tu mano es 7CKH4S. Bueno, funciona, pero no es muy claro. Están todas apretadas, todas juntas. Vamos a hacer dos cosas. Lo primero es, este cards in hand es igual a cards in hand más car, es una sintaxis, una forma de escribirla común en ciertos lenguajes, aunque nos recomiendan hacer una versión más corta. De hecho dice, usa una asignación compuesta. ¿Qué rayos significa esto? Podemos hacer lo siguiente. Cartas en mano más igual significa que va a tomar lo que ya tenía el texto antes y simplemente le va a agregar el card. ¿Ok? Simplemente le agrega el card. Estos dos son equivalentes. Cards in hand es igual a cards in hand más card. Es decir, lo que tenía antes, súmale la carta y cada vez se va a ir como juntando todo lo que tenía antes más la carta actual, pero esta es una versión más corta de escribir y menos redundante. Realmente yo te recomiendo esta. Y también algo interesante es de qué tal si le agregamos un espacio entre cartas para que sea un poco más fácil de leer. Hay dos maneras de hacer esto. Una de ellas es volver a concatenar, que después de la carta le agrego, le concateno un espacio en blanco, o sea, a esto súmale un espacio en blanco y va a quedar algo como lo siguiente. Tu mano es, y al principio dice, nada, y después va a agregar una carta, por ejemplo, 2 de corazones, espacio, 3 de clubs, etcétera. O sea, ese espacio lo va a poner entre las cartas. O también hay otra forma que a mí me gusta más, cards in hand, más igual, que es poner el string que ya habíamos puesto con el signo de dólar, pero lo ponemos así, card, espacio. Los dos son equivalentes. ¿Qué significa esto? De que va a haber al final de todo esto, va a haber un solo string que tiene primero la carta y tiene un espacio. A esta me parece mucho más fácil de leer. Entonces, así lo vamos a dejar, lo guardamos y damos clic en play. Y pues prácticamente lo mismo. Tu mano es 7C, KH, 4S, pero simplemente agregamos un espacio entre cada una de las cartas. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Vamos, creo que relativamente tranquilos para ver muchos conceptos de C#. Espero que te sean de utilidad y espero de que hayas aprendido mucho. Un pequeño repaso, vimos el for each, vimos cómo concatenar textos, también cómo generar números aleatorios, cómo utilizar las constantes para indicar en los ciclos for de qué significan estos números, que le llaman números mágicos porque nadie entiende qué son. Entonces ponerlos explícitamente que este 5 significa 5 cartas en la mano. Vimos cómo sacar elementos de una lista para meterlos en otro, con el add y con el remove add, que prácticamente es sacar una carta y ponerla en otro lugar. Y vimos también los números enteros. Recuerda practicarlo ahí en tu escritorio, en tu computadora, y llega igual que yo a este punto. Y nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a continuar desarrollando C# con Unity para hacer un póker.
Bueno, nos vemos.